están, estimados amigos de este canal YouTube? Cuando veo países exitosos como Singapur, Corea del Sur, Finlandia, por mencionar algunos países que tienen diferentes sectores de éxito o economía, están en los primeros niveles de innovación, de desarrollo humano, de competitividad, de PIB per cápita, encuentro algunos comunes denominadores. Énfasis en la educación, énfasis en la innovación tecnológica, énfasis en el desarrollo humano. En esta última campaña electoral hemos visto mucha declaración, muchos lugares comunes, muchos titulares, pero poco contenido, muy poco contenido. Yo diría, con el perdón de quienes se sientan aludidos, ha sido una campaña muy mediocre. Estoy hablando de los 18 partidos que han participado en esta elección, en la primera y en la segunda vuelta. Algunos ni siquiera se prepararon bien, algunos ni siquiera se tuvieron la consideración con la población de presentar planes de gobierno actualizados, algunos ni siquiera lo presentaron 2 hojas, otros solamente cumplieron con los requisitos formales, pero no tenían clara una visión de Perú que querían proyectarle a la población, y eso se notaba cuando hacían entrevistas o cuando repetían lugares comunes. Y entre esos lugares comunes está la educación, el capital humano. Lo que hemos escuchado sobre educación es que hay que dedicarle más recursos presupuestales. Podríamos estar de acuerdo, ¿por qué no? Pero es como si dijéramos, vamos a ponerle a este proyecto más dinero, y la pregunta es, ¿cuál es el proyecto? La pregunta entonces es, ¿cuál es el proyecto educativo de nuestro país? ¿Hacia dónde va la educación en el Perú? ¿Es un asunto solo de aumentarle el presupuesto? ¿O es un asunto de saber a dónde vamos para poder entonces hacer los correspondientes cálculos de inversiones y gastos necesarios? ¿Qué educación queremos? La que tenemos claramente nos está generando varias generaciones ya de jóvenes que no han tenido una formación integral, que no han sido formados en valores, que no tienen una vinculación entre lo que han estudiado y la realidad misma para efectos de trabajo y de empleabilidad, que no conocen mucho ni su historia ni la historia universal, que tiene posiblemente habilidades de lectura ya medidas, pero que no tiene ni hábito de lectura ni pensamiento crítico con respecto a lo que lee. Es decir, entiende algo lo que lee, pero no tiene un pensamiento propio, repite lo que le dicen o lo que lee o lo que escucha. Tenemos temas sustantivos que manejar en la educación peruana. El currículo es uno de ellos, ¿no? No es un problema de infraestructura, no es un problema solamente de digamos, tener colegios mejor equipados y de mayor presupuesto. El capital humano, que son los profesores y los estudiantes y los padres de familia que forman parte de todo el ecosistema educativo, tiene que estar en las condiciones adecuadas para poder desarrollar un proyecto educativo como nos merecemos. Quiero decirlo con pena, por lo menos parecido al que tenían nuestros abuelos, cuando los colegios públicos eran tan o de mayor calidad que los colegios privados. Cuando las universidades públicas hacían mucho más investigación científica que la que hacen ahora. Cuando no habían los bachilleratos automáticos, sino que todos los estudiantes teníamos que hacer mínimamente una investigación científica para graduarnos de bachilleres, otra para el título, otra para la maestría, otra para el doctorado. Y en la suma de esas investigaciones íbamos creciendo, profundizando en nuestro conocimiento y nuestro aporte al país. Hoy no tenemos eso, tenemos cientos, miles de egresados de universidades, bachilleres automáticos, titulados con exámenes de suficiencia profesional, pero sin un trabajo de investigación científica serio, con hipótesis, con algún aporte concreto para su ciudad, su localidad, su región, su país. La educación es entonces una prioridad, pero dejemos de hablar de titulares. Vayamos al fondo del asunto. No es tampoco, estimados amigos, un tema ideológico. ¿Acaso no podemos estar de acuerdo en que queremos una mejor educación
¿Acaso no podemos estar de acuerdo en tener una educación de calidad? ¿Acaso no podemos estar de acuerdo en una educación con valores? ¿O no se acuerdan los que tenemos ya más de 50 años, que teníamos un curso de educación cívica antes, en el que esos valores eran parte de la formación integral que teníamos? ¿O no se acuerdan que teníamos un curso de educación física con profesores de educación física que nos hacían trabajos personales y grupales vinculados a mente sana en cuerpo sano, una educación física para la vida? ¿O no se acuerdan que teníamos cursos en los cuales profundizábamos en historia, en geografía, en anatomía, en biología, y no veíamos las cosas tan superficialmente como ahora lo ven nuestros hijos y nuestros nietos? Contenidos de educación, pertinencia de la educación, vinculación de la educación con el trabajo, vinculación de la educación con el autoestima, con la identidad nacional, con nuestra historia, con nuestra capacidad cultural tan diversa y tan rica. Pero al mismo tiempo, una educación que no le tema al mundo, una educación que mire con orgullo desde Perú al mundo y se integre al mundo con personalidad, como debe ocurrir. Discutamos el tema de educación, pero no lo pongamos en un conjunto de frases sin ninguna vinculación unas con otras, o en titulares que no tienen contenido, y menos solamente un asunto de presupuesto. Tenemos muchas experiencias en el mundo y varias experiencias en el Perú. No cometamos los mismos errores, no reiteremos lo que ya sabemos que se dice normalmente, profundicemos en la educación, porque como empecé este video, los países que están en el top, en los diferentes índices de desarrollo económico, social, humano, tecnológico, innovativo, son los que ponen énfasis en su capital humano. Y ese énfasis tiene que ver con la educación, con la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo, dejando las ideologías a un costado y poniendo a nuestros hijos y a nuestros nietos en el primer lugar en el que deben estar. Punto. Sobre otros temas discutamos, pero no discutamos sobre la educación. Hagamos educación, generemos una educación pertinente, con valores, vinculada al mundo y con alta autoestima de nuestra historia de civilización, nuestra identidad nacional y el orgullo de ser peruanos, pero con elementos concretos que nos permitan también ser felices. Necesitamos una educación de ese tipo. ¿Es acaso difícil ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos de la educación? ¿No, verdad? Dejemos la politiquería barata, dejemos la mediocridad y empecemos a trabajar en serio en estos temas. Van a ver que podemos encontrar más puntos de acuerdo de lo que suponemos.